Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Resumen y reseña del libro. Orgullo y prejuicio es la obra maestra de la escritora británica Jane Austen, que tiene como telón de fondo la burguesía inglesa de principios del siglo XIX. El clásico inglés ha sido adaptado al cine en 4 ocasiones. La versión más consagrada llegó a las pantallas en 2005 bajo la dirección de Joe Wright. La trama de Orgullo y prejuicio gira en torno a la familia Bennet, compuesta por marido, mujer y 5 hijas: Jane, Elizabeth, Mary, Kitty y Lydia. La historia tiene lugar en la Inglaterra rural a principios del siglo XIX. Elizabeth Bennet, la segunda hija mayor, será la protagonista de la trama. Una joven hermosa, orgullosa, con una personalidad fuerte y vanguardista para su época, Lizzie, como la llaman sus allegados, lleva dentro de sí la preocupación por las convenciones sociales de su tiempo. Su madre, observando las opiniones y actitudes de su hija, la considera un caso perdido en relación a la posibilidad de contraer matrimonio. Vale la pena recordar que en Inglaterra, durante este periodo histórico, el único papel social de la mujer era ser madre y esposa, sin tener ninguna posibilidad de ambición profesional. En términos sociales, las mujeres valían tan poco que, en caso de muerte del patriarca, la herencia que quedaba debía ir al hijo varón. Si no lo había, la fortuna se remitía al hombre más cercano a la familia. La trama de la novela se desarrolla con la llegada de 2 afortunados jóvenes solteros a la región, Mr. Bingley y Mr. Darcy. La madre de las niñas ve en la apariencia de los niños una oportunidad para solucionar los problemas de la familia. El señor Bingley, un hombre muy sobrio y distinguido, se enamora de Jane Bennet, la mayor de las hermanas. Caroline Bingley, la hermana del chico, sin embargo, se opone a la relación debido a la clase social de la chica. El señor Bingley se acerca a Jane y va en contra de la opinión de su hermana. Sin embargo, el joven desaparece repentinamente de la ciudad, dejando a Jane sin ninguna explicación. Su amigo el señor Darcy, a su vez, se enamora de su hermana Elizabeth, aunque al principio se niega a admitir los sentimientos que tuvo al saber que la joven tenía un origen humilde. Elizabeth, sin embargo, encuentra al señor Darcy un hombre arrogante y lo rechaza. La relación entre ambos se basa, por tanto, en el prejuicio, la atracción, la pasión y la ira. Una mezcla de sentimientos completamente dispares. El señor Darcy, sin embargo, finalmente se anima y le pide a la chica que se case con él. Elizabeth, sin embargo, se mantiene firme en sus ideales y rechaza la petición cuando lo ve como un hombre arrogante y sin escrúpulos. Poco a poco, la joven acaba dándose cuenta de que el chico tiene buen carácter y admite sus sentimientos. Las cosas cambian especialmente después de recibir una carta que el señor Darcy le escribe justificando sus actitudes. Después de leer, Elizabeth puede ver que hay un buen hombre allí. Afortunadamente Mr. Darcy reitera la propuesta de matrimonio y Elizabeth finalmente acepta. La pareja vivirá en Pemberley. El final feliz también le sucede a Jane, la hermana de Elizabeth. El señor Bingley regresa a la ciudad y explica sus motivaciones para irse repentinamente. El niño le pide perdón a su amada y le pide que se case con él. Ella acepta la solicitud y los dos viven en Netherfield. Personajes principales: Señor y la señora Bennet. María, Kitty y Lydia. Señor Bingley. Señor Darcy. Carolina Bingley. La historia de Orgullo y prejuicio es una de las más adaptadas al cine, el teatro y la televisión. Jane Austen es considerada la autora inglesa más importante del país después de Shakespeare. Es una verdad universalmente reconocida que un hombre soltero en posesión de una hermosa fortuna necesita una esposa. Los matrimonios son vistos como meros acuerdos comerciales y vemos, a lo largo de las páginas, cómo la mezquindad y el interés propio impregnan las relaciones humanas. Austen se acerca y denuncia la ley del patrimonio, es decir, la organización familiar basada en la noción de linaje. En este tipo de sociedad, las propiedades eran inalienables e indivisibles y se transmitían al primogénito varón. La joven Lizzie es sumamente admirada por su padre, una curiosidad incurable,
pero es profundamente criticada por su madre, quien teme por el futuro de Elizabeth por sus ideas consideradas revolucionarias. Escrita entre 1796 y 1797, la novela que el autor llamó Mi querido hijo, recién se estrenó en enero de 1813. A pesar de haber sido escrito hace tantos años, incluso hoy en día, Orgullo y Prejuicio sigue ocupando los primeros lugares de los libros más leídos. Cada año, se venden 50.000 copias solo en el Reino Unido. Una curiosidad sobre el clásico: un ejemplar de la primera edición fue encontrado y puesto a subasta en Londres en 2003. La obra se vendió por unos 58.000 euros.